Bien. Buenas noches y sean bienvenidos a este su último laboratorio de este periodo. El tema del día de hoy, bueno, en realidad vamos a ver dos temas. Vamos a ver el tema correspondiente eh, a máquinas de herramientas tipo verticales o máquinas de herramientas como por ejemplo el taladro de banco vertical y la máquina fresadora universal. Eh, voy a buscar los programas que vamos a utilizar el día de hoy. No es este, colores, no. Por mientras voy a ir abriendo el simulador de Virtual Machine. Voy a compartir el escritorio del día de hoy. Bien. Espero que actualmente ustedes estén viendo en su monitor el simulador el cual ya hemos descrito, ya hemos usado con anterioridad. Cuando nos... La ¿Sí? pantalla negra, disculpa. Ah, ok. Vamos a esperar entonces a que cargue tu pantalla. ¿Listo, Roberto? Los demás están viendo mi escritorio. Yo lo estoy viendo bien. Sí, yo también. Ah, bueno. Quizás sea por el internet, Roberto, que tal vez la imagen caiga o con un pequeño retraso. Se fue Roberto, Se salió Roberto. parece. Bueno, igual de repente va a volver a ingresar a la clase. Les comentaba entonces, para continuar un poco rápido con esto y terminar algo luego, les comentaba que vamos a ver, en primer lugar, las máquinas de herramientas, dos máquinas de herramientas similares, por ejemplo, pero que no son iguales, nunca. La primera que nosotros debemos de tener en consideración en el taller, en cualquier taller mecánico, es el taladro vertical o el taladro de banco, que comúnmente tienen una configuración vertical. Hay taladros que son tipo industrial que también pueden ser con una orientación horizontal. Sin embargo, los talleres tienen el taladro vertical, es el más común que vamos a ver. Pues bien, eh, para evacuar la práctica referente al taladro, nosotros le vamos a dar clic a lo que es eh, esa primer icono que nos aparece cuando nosotros abrimos el simulador de Virtual Machine. Vamos a repetir eso, vamos a abrir el caso. En este caso vamos a buscar, bueno, si en un caso a ustedes no se les abre el menú anterior, ¿verdad? Entonces ustedes van a archivos, le dan clic ahí, le dan clic aquí donde dice abrir caso y le dan clic aquí donde dice drill. Es una máquina demo que es un poco más completa que las demás que hemos visto. ¿Ok? Ahí le dan a drill y luego ustedes van a darle clic a esta parte donde dice drill-guiado. ¿Ok? Esta va a ser nuestra práctica de laboratorio, la cual ustedes van a ejecutar. Le vamos a dar a abrir. Y bueno, aquí tenemos a un avatar y tenemos lo que es la máquina en tercera dimensión, ¿verdad? Un simulador que nos va a servir mucho durante esta práctica que ustedes van a hacer, que va a ser una práctica autoguiada, o mejor dicho, bueno, sí, va a ser autoguiada por ustedes y también van a ser guiados por el personaje aquí, el icono del simulador. Aquí siempre les va a dar una bienvenida. Aquí les dice, bienvenido a tu nuevo puesto de trabajo. Hoy eres un operario y vas a trabajar en el puesto de taladro. Y bueno, no queda más que darle a siguiente. Aquí le va a dar las indicaciones, como podrán leer ustedes en casa. Entonces le vamos a dar clic aquí, vamos a editar este. En el taller en general suele ser un entorno ruidoso. Le va a preguntar,
Bueno, les va a decir el ayudante. Esto puede acarrear consecuencias muy graves en la salud del operario. Como nosotros ya vimos la parte de higiene y seguridad y salud en el taller, ¿verdad? Entonces, pues, esto se les va a hacer un poco fácil. Entonces, aquí el ayudante le está diciendo que deben de ir a la sección de mantenimiento del almacén, que es esta parte de aquí, que espero que estén viendo mi puntero, donde está apuntando mi manita. Toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí es la sección de almacén, podríamos decirlo. Entonces, nos dice que debemos de ir a la sección de mantenimiento del almacén. A esta parte donde dice mantenimiento, ¿ok? Le vamos a dar clic a esta flecha y vamos a poner en cascada lo que es todas las opciones para el mantenimiento. Esto, en la parte de mantenimiento, aparece un menú con los dispositivos de seguridad que debemos de ponerle a nuestro avatar, ¿ok? Sigamos leyendo aquí, nos dice, selecciona algo que solucione el problema del ruido. ¿Qué soluciona el problema del ruido? Todo el mundo sabe que para disminuir la cantidad de decibeles en cuanto a ruidos se refiere, nosotros nos ponemos o tapones auditivos o ¿cómo se llaman? Orejeras para cubrir un poco nuestros oídos. Son orejeras de apriete. Entonces, aquí donde dice protección auditiva, nosotros le damos clic y aparece un icono aquí. ¿Ok? Aparecen estos como audífonos, podríamos decir, del audífonos retro, pero en realidad no son audífonos retro, sino que son orejeras de protección auditiva. Entonces, una vez nosotros le damos, hemos seleccionado, hemos cliqueado aquí donde dice protección auditiva, vamos a este icono de aquí. Ustedes ya han tenido un poco de interacción con este programa. Ese icono que estoy señalando actualmente nos sirve para montar piezas en máquinas. Entonces dan clic aquí. ¿Okay? Al darle clic aquí, lo que procede es darle clic al avatar. ¿Okay? Y observen, voilà, ahí está. Se le acaba de adicionar o poner al avatar lo que son las orejeras o la protección auditiva correspondiente para cubrir los oídos del ruido del entorno del taller. Y aquí le dice el ayudante, bueno, bien hecho, es un trabajo ya hecho. Entonces aquí le va a pedir que vayan seleccionando, por ejemplo, protecciones en los pies o protecciones en la cabeza también. Entonces, por ejemplo, aquí les dice, es posible que le caiga algo desde alguna altura determinada. Entonces ustedes ya saben que tienen que ponerle un casco, ¿ok? Y así sucesivamente ustedes van montando o van poniéndole al avatar lo que es el equipo de protección personal, ¿ok? Una vez ustedes terminen de preparar a su avatar con el equipo de protección personal, entonces van a llegar a un punto donde van a tener que hacer, van a tener que manipular el taladro de banco, ¿ok? Recuerden que si ustedes presentan algún tipo de dificultad porque tal vez no sepan o no entiendan las indicaciones de nuestro ayudante, él siempre les puede brindar ayuda. O si no, ustedes pueden venir aquí. Preferencias, no, barra caso. Ok. Pueden venir aquí donde dice caso y ustedes pueden cliquear aquí donde dice enunciado del caso. Le pueden dar clic aquí. Aquí les va a aparecer aquí les va a aparecer toda la información necesaria para realizar ¿cómo se llama? El ejercicio, la simulación, ¿ok? Entonces, este es un modo guiado, el tiempo estimado es de 30 minutos, o ustedes se pueden estar un poco más, y el objetivo de aquí no es que lo hagan a alta velocidad, sino que lo hagan y vayan aprendiendo de alguna forma algunos pasos técnicos que ustedes deberán de seguir en algún momento de su carrera o que deberán de supervisar en algún momento de la misma. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este caso? Bueno, interpretar el proceso del mecanizado de una pieza, arrancar correctamente una pieza amarrar o sujetar bien
y correctamente una pieza en la mordaza del torno, seleccionar y montar correctamente las herramientas necesarias para taladrar una pieza, entre otros, ¿verdad? Aquí les aparece una descripción que la van a poder leer con detenimiento en el transcurso de la semana. Aquí le dice el trabajo a realizar, aquí les aparecen unos pasos, aquí les aparece un recurso de apoyo. ¿Ok? Aquí les aparece un diagrama, o mejor dicho, un dibujo técnico del proceso que van a realizar ustedes. Va a ser un taladrado simple y un avellanado. El avellanado consiste en hacer la entrada de este taladrado, es decir, este agujero, la entrada, una de las entradas, un poco más amplias. Es decir, van a ser un agujero cónico, pues. Bueno, aquí están las partes, o mejor dicho, la parte técnica. Por ejemplo, aquí aparece el cajetín con el nombre de la empresa o el nombre de quien dibujó, la información en general, el número de piezas, el número de fases de operación. Esto de fresadora universal no lo veremos. Aquí está el amarre mordaza sobre utilizando calzado, entre otros, taladro. Aquí aparecen las herramientas a utilizar. Por ejemplo, utilizaremos brocas, una broca para centros o también conocido brocas centradoras. Ahí la van a conocer ustedes. De hecho, ya creo que la describí. También vamos a utilizar una broca con un diámetro de 10 de acero rápido. Vamos a utilizar un avellanador también de un diámetro 10 y del mismo material. ¿Ok? Aquí, Puta. ¿sí? No, disculpen, otra clase. Ah, dele. Bueno, aquí les van a dar las condiciones del corte. Esto es muy importante que tengan en consideración. ¿Ok? La velocidad de corte, como nosotros lo hemos visto, metro por metro. Para cada una de las herramientas va a ser 12, 20 y 15. Aquí tenemos aquí tenemos el número de revoluciones con el que trabajan las brocas. Por ejemplo, la broca para centros trabaja a un número de revoluciones por minuto que es cercano a 1200, a más de 1200 RPM. Eso puede depender del material o del tipo de material que se va a utilizar. ¿Ok? Tenemos una serie de constantes aquí que se utilizan para hacer algunos cálculos. A ver. Bueno, hasta el momento ahí está. Ok. Siguiendo con el caso, enunciado del caso, aquí está la biblioteca de recursos. Ok. Aquí, al dar clic en caso y luego ustedes, vamos a cerrar esta ventana para hacerlo nuevamente, bueno, ustedes al dar clic en caso, ya vimos el enunciado del caso, procedemos a ver lo que es la biblioteca de recursos. ¿Ok? En la biblioteca de recursos ustedes encontrarán los materiales utilizados en la fabricación mecánica. Esto es más que todo información general. ¿Ok? Tenemos materiales metálicos, materiales cerámicos, plásticos y composite. Los más comunes que nosotros vemos en el taller mecánico es los materiales metálicos, meramente metálicos. Y aquí aparece una breve introducción a ellos. Pueden también, les sugiero, bueno, lo que más interesa es saber sobre los materiales metálicos. ¿Ok? Por ejemplo, materiales metálicos. Los metales son los materiales más empleados en la fabricación mecánica y ahí les aparece una serie bueno, una breve introducción, una breve descripción, perdón, de los materiales metálicos. Como sugerencia pueden ir leyendo también lo que son los materiales cerámicos. Como les digo, es una breve reseña de los materiales, ¿ok? Con los que puede trabajar. Bueno, cerramos esto y luego aquí está la interpretación de planos. Bueno, si quieren darle lectura, dénsela, pero no es muy,
Esto, todo lo que presentan aquí, nosotros ya lo hemos estudiado en dibujo técnico, así que ya lo sabemos de memoria prácticamente. Los procesos de mecanizado, aquí aparece una breve introducción, las fases, subfases, entre otros. La verdad, creo que solo son como 4. 1, 2, 3, 4. Sí, solo son 4 laminitas nada más. Los pasos a seguir para el mecanizado, nosotros ya hemos hecho esto, ¿verdad? Hemos descrito los pasos para cada tipo de mecanizado o maquinado, dependiendo del material. Lo que sí me interesa también es que ustedes estudien las partes del taladro. Recuerden que aquí el ayudante les va bueno, me imagino yo que muchos de ustedes son bastante nuevos con esto, o tal vez vengan de algún tipo de colegio técnico y ya tengan conocimiento de algunas de las partes de los taladros verticales o los taladros de banco. El simulador presenta partes que son muy similares a los que nosotros conocemos, ¿ok? Si usted viene de un colegio técnico. Pero si usted no viene de un colegio técnico, usted no tiene la necesidad de ir a internet y buscar las partes de este taladro en específico. Simple y sencillamente, usted le da aquí donde dice partes del taladro convencional, le da clic. Y bueno, aquí al darle clic a esta play, les aparecen las partes principales del taladro. ¿Ok? Por ejemplo, el número 5 nos dice que es el portabrocas. Y lo buscamos y aquí señala dónde es esa parte del taladro. ¿Ok? Esta parte sí la tienen que leer o estudiar para completar lo que es el proceso de enseñanza aquí con el simulador. ¿Ok? Una vez concluido la parte, bueno, ya hemos vestido nuestro avatar, ya hemos descrito las partes de nuestro taladro, no queda más que seguir las demás instrucciones de nuestro ayudante. ¿Y cuáles son las demás instrucciones? Bueno, les va a decir que deben de montar mordazas, es decir, la prensa sobre el taladro, ¿ok? Perdón, sobre esta mesa de aquí, sobre la mesa de nuestro taladro de banco, sobre esta parte que estoy señalando yo. Ok, vamos a darle una vista, esta vista. Sobre esta pequeña mesa que está montada sobre la columna del taladro vertical, ustedes van a colocar las herramientas, o mejor dicho, las portas herramientas. Más comúnmente lo que utilizamos son, ¿cómo se llama? Una prensa de mordazas. ¿Qué es esta? Miren, ve. Que espero que estén viendo, en verdad espero que esté cargando la imagen. Y bueno, aquí donde dice portas, que es donde están todas las portas herramientas, está la prensa de mordazas, ¿ok? En este caso, el simulador la denomina como mordaza fija. Esta mordaza fija ustedes la van a montar sobre esta mesa de aquí cuando el ayudante se los indique, ¿ok? Como ustedes observarán, al momento de montar la prensa sobre la mesa, aparecen unos como cuadritos, pero en realidad son tuercas que están sobre ella, y hay una remarcada en color morado, podríamos decir, o rosado oscuro, no sé. Eh, es como rosado oscuro. La verdad soy malo para los colores, solo conozco 12 colores. ¿Ok? Y entonces, ustedes la sujetan ahí, pero a esta pieza hay que sujetarla. Y para ello, aquí deben de seguir unos pasos, como por ejemplo, donde está, aquí donde dice montaje, tienen que ir al menú montaje y deben de seleccionar la llave fija. Al seleccionar la llave fija, la deben de montar sobre esta tuerca y luego la deben de girar, para fijar la mordaza sobre la mesa. Vamos a ver si logramos llegar a ese paso siquiera. No nos permite ahorita llegar, tal vez en el paso, vamos a ver, en el caso, no, vamos a abrir un nuevo caso. Tal vez en el nuevo caso, aquí
Tal vez este sea, veamos, sí, me parece que este es un caso libre. Entonces, vamos a ir a la parte en que les estaba mencionando. Ustedes deben de montar sobre, bueno, voy a hacerlo esto más lento. Sobre esta mesa, ustedes deben de montar la mordaza fija. Entonces, le cliqueamos aquí donde dice mordaza fija. Seleccionamos este icono que está aquí, que dice montar. Ok, lo seleccionamos, lo dejamos seleccionado. Y luego seleccionamos la mesa. Igual a. Ahí aparece la mesa. Ok. Cabal, ¿verdad? A eso me refería yo. Que ahí. Ahora, ¿cómo cerramos? ¿Cómo fijamos la mordaza sobre la mesa? Bueno, vamos a seleccionar antes que nada la llave fija. Aquí donde dice montaje, nos vamos al menú de montaje, nos despliega una serie de opciones aquí y le damos clic aquí donde dice llave fija. Y la montamos acá. Perdón. No es montaje, es... permítanme, voy a repetir este paso. Tengo seleccionada, ¿dónde está? La llave fija, la tengo seleccionada. Le doy a este icono. En este caso, como ya apreté, perdón, los tornillos que fijan la mordaza, lo voy a aflojar. Es decir, lo voy a girar contra, no, sería, vamos a ver, sí, contra las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, este icono que tiene una flecha como indicando que gira, ¿verdad? Y un signo de menos, es mi icono para abrir o para aflojar tornillos. Entonces le doy clic aquí, plac, y le doy clic, bueno, voy a acercar un poco aquí, me voy a dar un poco de zoom, le voy a dar clic a esta tuerca que está remarcada en color rosado, ¿ok? Y miren, al darle clic, es prácticamente como que usted esté utilizando la llave para aflojar los 4 tornillos y extraerlos de los pernos de sujeción que unen la mesa del taladro con la mordaza, ¿ok? Y para apretarlos, ¿qué hago? Bueno, usted para apretarlos debe de volver a seleccionar el menú montaje, la llave fija, y luego darle clic aquí al símbolo, a este símbolo que aparece aquí como una perilla, ¿verdad? Con un signo de más sobre la misma. Le da clic aquí y vuelve a seleccionar la tuerca remarcada. Y miren, prácticamente los fija, los aprieta. ¿Ok? Y bueno, y así sucesivamente ustedes van a ir avanzando en esa parte. ¿Ok? También veamos. Ups, uy, no. Perdón ahí. Quiero ver. Este seccionador que estoy haciéndole zoom, este seccionador de aquí nos permite seleccionar las RPMs necesarias para hacer un taladrado. Ya vimos en el caso anterior la hoja de datos, ¿ok? Entonces, como las RPMs que ocupan cada broca, ya las tenemos, veamos, tal vez tengo el caso aquí, tal vez puedo navegar entre pantallas. No, este no. No, me cierra automáticamente los casos. Bueno, en la ficha técnica, donde aparece el dibujo que nosotros vamos a tratar, que ya la discutimos anteriormente, aparecen las RPM con que trabaja cada una de las brocas. Entonces aquí en el seccionador ustedes van a tener que ir escogiendo las RPM que más cerca estén a
a las que indica nuestra ficha técnica de la pieza a trabajar, ¿ok? Este es nuestro seccionador para seleccionar RPM, las revoluciones por minuto. Y bueno, ups, no sé qué le pasa a esto. Ahí está. Y bueno, ahí no queda más que hacer el trabajo, entonces. Ir siguiendo los pasos de cada que le vaya indicando el ayudante ahí. Vamos a cerrar este caso. Y vamos a regresar al caso en que estábamos. Ok. Aquí ustedes van a ir, ¿cómo le digo? Van a ir jugando con este simulador prácticamente. Ok. Hasta terminar el caso. Al terminar el caso, ¿qué van a hacer ustedes? Pues no me van a tener que hacer un informe manuscrito ni nada de eso. Única y sencillamente, ustedes me van a subir a la plataforma. Aquí donde dice caso, ¿verdad? Se van a ir aquí donde dice caso y me van a crear un informe. Tal cual me han creado los demás informes, lo van a hacer para este tipo de práctica también. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Hay alguna duda o consulta, compañeros? No. Bien. Únicamente sería ese informe para ¿cómo se llama? Para el taladro vertical. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, lo hubiéramos visto más detenidamente, pero bueno, el simulador de Virtual Machine es bastante completo en esa parte. Trae bastante información referente al uso del taladro. ¿Ok? Ahora bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Y el último laboratorio, el que acabamos de ver, era el penúltimo. Solo lo hicimos en 30 minutos, me parece. El último laboratorio que corresponde a la clase de procesos de manufactura 2 tiene que ver con lo que es el uso de la máquina fresadora. Lastimosamente no tenemos el acceso a una máquina fresadora real ni a un simulador que nos ayude a tal fin. No queda más que hacer una presentación sobre lo que es la parte técnica, meramente técnica, de la máquina fresadora, del uso de la misma. Veamos. Permítanme, solo quiero abrir algo. Bien. Estamos aquí nuevamente, en la parte de la presentación de máquinas fresadoras. La finalidad de utilizar la máquina fresadora para los laboratorios de procesos de manufactura 2 es que ustedes aprendan a realizar engranes rectos y engranes helicoidales en piezas de aluminio. En este caso, dado las circunstancias que todo el mundo conoce, nosotros no pudimos hacer esa fascinante práctica. Ustedes ya han hablado bastante sobre máquinas fresadoras y creo que han tenido alguna evaluación con la ingeniera, ¿verdad? Bien, supongo que sí. Comenzaremos la presentación del día de hoy entonces. La máquina fresadora. La máquina fresadora es una máquina herramienta utilizada para producir superficies exactamente maquinadas, como superficies planas, superficies angulares, ranuras, levas, contornos, dientes de engranes y ruedas dentadas, ranuras helicoidales y agujeros con dimensiones exactas. Estas operaciones se efectúan al acercar la pieza a un cortador giratorio de varios dientes. La principal diferencia entre la máquina fresadora y el torno es que la herramienta de corte de la máquina fresadora es la que gira, ¿ok?
En el torno, la herramienta de corte se mantiene fija y es la pieza a mecanizar o a maquinar la que está girando. La forma de la fresa o del cortador, al que llamaremos fresa, determinará la forma de la superficie acabada. La adaptabilidad de la fresadora la hace apropiada para la producción en el taller de máquinas y herramientas, para los talleres pequeños y el trabajo experimental. Es decir, existen tanto máquinas fresadoras diseñadas para un taller de máquinas y herramientas y existen máquinas fresadoras exclusivamente para laboratorios experimentales. Las fresadoras más utilizadas son la de cartela simple y columna, la de cartela universal y columna, que es la máquina del taller B1, por si en algún momento del próximo año regresamos a la presencialidad, ustedes la podrán ir a ver. La de cartela vertical y columna, de fabricación y de tipo automática, que son las CNC. La cartela también se conoce como consola, ¿ok? Ya vamos a ver esta pieza. La fresadora que tenemos en nuestro taller de máquinas y herramientas del edificio B1 es muy similar a la que les presento en este momento en esta lámina, ¿ok? Me parece que son de la misma marca, son Cincinnati. No recuerdo muy bien, pero me parece que sí son de la misma marca, pero sí sé que es muy similar a la que estamos viendo actualmente en esta lámina, repito. La fresadora de consola o de cartela de tipo universal y columna es tal vez la más adaptable y puede realizar diversos tipos de trabajos con el empleo de una gran variedad de accesorios. Las partes de la fresadora, no sé si hay un error acá. Bueno, algunas de las partes de la fresadora se describen a continuación. Las imágenes no son tan claras, ¿verdad? Pero en muchos casos, la mayor parte de fresadoras universales poseen las mismas partes. Las voy a describir a continuación. Por ejemplo, todas las máquinas fresadoras en general poseen una base, la cual le da el apoyo y la rigidez a la máquina y también actúa como recipiente para los fluidos de corte, para la taladrina, que es esta parte que estoy señalando con la flecha en color rojo. Esa es nuestra base. La cara de la columna es una sección raspada, o mejor dicho, maquinada con alta precisión que se utiliza para dar apoyo y guiar a la consola cuando ésta se mueve verticalmente. Es esta que estoy señalando, ¿ok? Toda esa parte de ahí, vamos a ver si me permite utilizar un marcador. Toda esta parte de aquí es nuestra cara de la columna principal. Es decir, es una parte maquinada con alta precisión, ¿ok? Luego tenemos la cartela, que es también conocida como bancada o portaconsola, o comúnmente consola. Esta está unida a la cara de la columna y puede moverse de manera vertical sobre toda la longitud de esta o la mayor parte de la misma. Se puede mover en forma manual y de manera automática. Por lo general sirve de alojamiento al mecanismo de avance. Luego tenemos lo que es, bueno, la cartela, la consola es esta que estoy remarcando en un recuadro rojo. Luego tenemos lo que es el asiento, también conocido como la consola. Recuerden que la cartela es la portaconsola, es decir, la que sujeta la consola, la base principal de la consola. En algunos técnicos le llaman consola a toda la parte que está en el recuadro en color rojo. Pero
la consola es una parte independiente, ¿ok? Esta está ajustada en la parte superior de la cartela y puede moverse de manera manual hacia adentro y hacia afuera por medio de las manivelas de avance transversal o bien automáticamente por la acción de la palanca del embrague. Tenemos los alojamientos de la mesa, el cual está sujeto al asiento en una fresadora universal y permite que aquella pueda girarse a 45 grados hacia cualquiera de los lados respecto de su línea central. Esto nos sirve cuando deseamos hacer maquinados o fresados inclinados en superficies con algún ángulo en específico. También tenemos como parte principal la mesa. Esta está apoyada, ¿verdad?, sobre las guías del asiento y se mueve longitudinalmente en un plano horizontal. Sirve de apoyo al tornillo de banco y a la pieza. El tornillo de banco es también conocido como la prensa de mordazas. Tenemos también una manivela de avance transversal que se emplea para mover la mesa acercándola o alejándola de la columna. Tenemos la manivela de la mesa que sirve para mover a esta hacia uno y otro lado frente de la columna. También poseemos, la máquina posee cuadrantes de avance, que debería de estar en esta posición donde está señalando mi flecha, pero esta configuración de la máquina fresadora que actualmente estamos viendo en esta lámina no lo posee. Se utilizan para regular los avances de la mesa. Tenemos el husillo que suministra el impulso para que suministra el impulso rotatorio para los árboles portafresa, que pronto lo vamos a ver. La fresa y los accesorios utilizados en la fresadora. Tenemos un brazo superior que también es conocido como puente. Da la alineación correcta y el apoyo al árbol portafresas. Y hay diversos accesorios que se le pueden, montar. Tenemos además de ello los soportes de árbol portafresa. Están ajustados al brazo superior y pueden sujetarse en cualquier posición sobre esto. Es decir, que se pueden mover, vamos a ver, a este lápiz. Estos dos son como cojinetes, ¿ok? Y se pueden posicionar a lo largo de lo que es el puente, ¿ok? Esto se puede mover hacia adelante o hacia atrás. Luego nosotros tenemos lo que es el tornillo elevador, que está justo debajo de la cartela. Proporciona el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cartela o consola. Dicho movimiento puede ser manual o de manera automática. Tenemos el cuadrante de velocidades del husillo. Se ajusta por una manivela a la que se hace girar para regular la velocidad del husillo. El torno presenta varios movimientos. Recordemos, presenta un movimiento longitudinal y un movimiento transversal. Y independiente de estos dos movimientos, se presenta un movimiento rotatorio, como bien recordarán. En el caso de la máquina fresadora, presenta un movimiento, llamaremos longitudinal, ¿okay?, y en el eje de las X positivas, pero también se puede mover hacia contrario a ese movimiento, siempre en el mismo eje de las X, pero en dirección a las X, negativas. Posee un segundo movimiento, que es el movimiento transversal, que lo denominaremos movimiento en el eje Y. Puede ser que cuando el movimiento es hacia el operario o alejándose de la columna principal, es el movimiento en las Y positivas. Pero si se acerca la mesa hacia la columna, es a las Y negativas. Posee un tercer movimiento, que es el denominado movimiento en el eje Z, que puede ser hacia arriba, Z positiva, o hacia abajo, hacia la Z negativa. Además,
posee el cuarto movimiento, que es el movimiento de la herramienta de corte. ¿Ok? Que es un movimiento netamente circular. Pero en general, entonces, el movimiento principal de la máquina fresadora en cuanto a la mesa, solamente tiene tres, ¿verdad? Son tres movimientos principales, ¿ok? Y es tal cual lo describe las flechas que he puesto o superpuesto sobre la imagen. Tenemos movimientos, podríamos decir, longitudinales, izquierda y derecha, movimientos transversales hacia nosotros o contrario a nuestro cuerpo, y movimientos hacia arriba y hacia abajo. Hablemos un poco de las herramientas de corte de la fresa. Perdón, de la máquina fresadora, que son las fresas. Esta es una herramienta de corte giratoria que tiene dientes igualmente espaciados alrededor de su periferia y, a veces, en sus extremos o caras. Estos dientes se clavan en la pieza para arrancar el metal en la forma de virutas. ¿Ok? En forma de virutas. Las fresas se fabrican en muchas formas y tamaños para poder producir muchos perfiles. Por lo común se hacen de acero de alta velocidad o a alta velocidad, o simple y sencillamente de aceros especiales o de fundiciones especiales, con dientes de carburo de tungsteno, o también se pueden realizar, se les puede hacer, pueden existir, mejor dicho, fresas cuyo cuerpo completo no es del mismo material, es decir, que utilizan pastillas tal como los buriles. Algunos tipos de fresas comunes son las siguientes. Tenemos las fresas simples, que son las del tipo más común. Este tipo de fresas, observen. Normalmente son cortadores cilíndricos anchos con los dientes en la periferia. Las fresas simples se utilizan para producir superficies planas. Tenemos fresas de corte lateral. Son estas, miren. Este tipo de fresas son fresas de corte lateral. Son cortadores cilíndricos comparativamente angostos que tienen dientes en sus caras y en la periferia. Los dientes pueden ser rectos o inclinados en zigzag. Y en este caso, cada diente está inclinado en forma alternativa hacia la derecha y hacia la izquierda para tener mejor espacio libre para las virutas. Estas fresas se emplean para refrentar los cantos de las piezas y para cortar ranuras. Miren, este tipo de fresa me refiero. Las fresas angulares tienen dientes que forman ángulos con la cara y el eje de las mismas, como pueden observar ustedes en la imagen. Parecen de los bollitos de pan, o sí, de ese pan que viene como muffin, creo que les dicen. Okay. Se emplean fresas angulares sencillas y dobles para fresar superficies angulares, ranuras y estrías. Las fresas de formado tienen la forma exacta de la pieza que se va a producir, lo que permite la duplicación de las piezas de manera más económica que por otros medios. Las fresas de formado pueden tener prácticamente cualquier forma, como cóncavas, convexas e irregulares. En esta figura se muestran, ¿verdad? Las fresas tipo convexas y tipo cóncavas. No podría decir que son, ¿cómo les quiero decir? Respectivamente, sino más bien esta es a esta, como esta es a esta. Las fresas escariadoras recuerden que los escariadores se utilizan para hacer agujeros con un acabado bastante bueno, ¿verdad? Un acabado bastante preciso.
Las fresas escariadoras huecas o frontales de 3 caras tienen dientes en la periferia y en la cara. Pueden utilizarse para refrentar y para cortes periféricos. Se montan en un árbol de espárrago que se ajusta en el husillo de la fresadora y es impulsado por este. Las fresas pueden ir enroscadas sobre el árbol o sujetas por medio de un tipo especial de tornillo prisionero e impulsadas por una cuna. ¿Okay? Aquí aparecen otros tipos de fresas. Estas son las más interesantes. Estas nos sirven para realizar lo que son engranajes. Las fresas para engranes constituyen otro tipo de fresa deformado. Se fabrican en una amplia variedad de tamaños y contornos, en función del número de dientes y del paso del engranaje a fabricar. Por lo general se utiliza para producir engranes especiales, ya que ahora la mayor parte de los engranajes o de los engranes se producen en máquinas diseñadas para tal efecto. Es decir, en producciones, es decir, engranes, mejor dicho, engranes estándares. Bien, ya hemos hablado un poco de lo que es la máquina fresadora y de las herramientas de corte que esta utiliza. La seguridad, entonces, es el siguiente tema al momento de utilizar la máquina fresadora. La fresadora, como cualquier otra máquina, exige la atención total del operario y una comprensión absoluta de los riesgos relacionados con su manejo. Al manejar la fresadora, deben observarse las siguientes reglas. Recuerden, antes de realizar un corte, se debe de asegurar de que la pieza y la fresa están montadas con firmeza. Es decir, todos los tornillos de apriete deben de estar justamente apretados. ¿Okay? No tiene que haber ninguna pieza suelta, ningún tornillo ni tuerca suelta. Se debe de usar siempre los lentes de seguridad. Se debe tener en cuenta que al momento de montar o quitar las fresas, se debe de sostener con un paño la misma herramienta. O sea, la herramienta de corte se debe de sujetar bien sea con guantes o con un trapo, ¿verdad? Con un paño, para evitar que haga cortes en su mano. Al montar o medir la pieza, mueva la mesa tan lejos como se pueda de la fresa, para evitar que ésta le corte las manos. Este es un apartado bastante crítico, ¿ok? Repito, al montar o medir pieza, esta se debe de mover de tal manera, es decir, la pieza que está sobre la mesa se debe de mover tan lejos como se pueda de la fresadora. Perdón, de la fresa, de la herramienta de corte denominada fresa, para evitar que ésta le corte a algún dedo o le haga daño en alguna mano, inclusive cortarlo. Nunca se debe de intentar montar, medir o ajustar piezas hasta que la fresa se haya detenido por completo. En el taller de máquinas y herramientas del edificio B1 han sucedido bastantes accidentes aislados, pero no han llegado hasta el punto de perder extremidades y cosas así. ¿Ok? Siempre cuando se utilice una máquina del taller de máquinas y herramientas, debe de haber un instructor que los esté supervisando. ¿Ok? En todo instante, mantenga las manos, las brochas y los trapos lejos de la fresa giratoria. ¿Por qué? Porque si lo atrapa, usted puede ser que por inercia trate de agarrarlo y lo arrastre junto al trapo o a la brocha y puede causar un accidente, un percance muy grave. Al emplear las fresas, no aplique un corte o avance excesivo o alto, es decir, el avance debe de ser, bueno, la cantidad de corte que debe de hacer debe de ser aceptable, es decir, no le va a meter 5 milímetros a una pieza que es extremadamente dura porque va a dañar la máquina, va a dañar la fresa, hasta romperla posiblemente y puede dañar su trabajo. Se debe de utilizar siempre una brocha y no un trapo para quitar las virutas una vez que la fresa se haya detenido por completo. Nunca debe de tratar de alcanzar algo por encima o cerca de una fresa que esté girando.
¿Por qué? Por obvias razones. Le puede, como le digo, le puede arrancar un dedo, le puede arrancar inclusive hasta la mano. Mantenga lejos las manos cuando menos a 300 milímetros, que es más o menos un pie de la fresa que está girando, obviamente. Conserve el piso limpio en torno a la máquina. Es decir, no debe de tener virutas, no debe de tener aceite en el piso, no debe tener fluido refrigerante o taladrina, mejor dicho, porque puede causar un accidente. Ahora bien, algo muy importante que nosotros practicamos en el taller de máquinas y herramientas en modalidad presencial en el laboratorio es montar y desmontar el árbol portafresa de nuestra máquina. El árbol portafresa es este eje que ustedes están viendo actualmente en su monitor. Es un eje especial que tiene estos pequeños cilindros aquí, estos cilindros agujerados, podríamos decirlo, o mejor dicho, bujes, ¿ok? Que sirven como una especie de, podríamos decir, alzas o arandelas que nos ayudan a sujetar lo que es la fresa, ¿ok? Aquí hay varios tipos de árboles portafresa. Hay unos que son para piezas cilíndricas, perdón, para fresas cilíndricas o escariadoras, para fresas para hacer engranajes, por ejemplo, entre otros, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver un poco más, lo vamos a describir un poco más. El árbol de la fresadora, que se emplea para sujetar la fresa durante su operación, se fija en el husillo por medio de la barra de tracción. La barra de tracción es esta pieza de aquí, ¿ok? Toda esta es una barra de tracción. ¿Ok? Ahí la estoy señalando nuevamente. Miren, la barra de tracción. Observen. Arriba tengo lo que es el árbol portafresas. Abajo tengo el diagrama del árbol portafresas. Bien. Este pequeño cono, este cono de aquí, como pueden ver ustedes, ese cono de aquí es común en este tipo de árboles, ¿ok? ¿Y dónde se coloca? Bueno, se coloca en un husillo, ¿ok? En el husillo forma parte, vamos a ver, muy atrás, vamos a ver si adelante. Ok, aquí podríamos ver. El husillo es esta parte de aquí, de la fresadora, que va dentro de la columna principal, ¿ok? Ese es el husillo, ¿ok? Vamos a retroceder un poco esto. Ok, me refiero a esto también, ¿verdad? Este husillo de aquí, todo este husillo va dentro de la columna, ¿ok? Y este cono, vamos a ver si borro esto. Ok. Este cono que voy a remarcar, este cono que acabo de encerrar, se coloca en esta parte del husillo de manera interna. También lleva un cono interno el husillo y se va acoplando a el árbol portafresas. ¿Ok? Luego, la barra de tracción del husillo es todo este eje de aquí. Se enrosca en la parte posterior del cono, en esta parte de aquí, se enrosca, ¿ok? Y termina siendo parte de lo que es este eje de aquí, ¿ok? Termina siendo
parte de este eje desnudo que está acá. ¿Okay? Debo de corregir aquí en esta parte. Este es el eje del árbol portafresa, no es la barra de tracción en sí. ¿Ok? La barra de tracción es esta que está señalada en esta línea. Esta, ¿ok? Esta línea que estoy señalando con esta flecha es la línea que señala la longitud de la barra de tracción. ¿Ok? Esta barra de tracción se acopla al cono de nuestro árbol portafresas y forma parte prácticamente del eje del árbol portafresas. ¿Ok? Una vez explicado esto, procederemos, bueno, seguiremos explicando o describiendo un poco más el árbol portafresa. La fresa es impulsada por una cuña que entra en los cuñeros del árbol y de la propia fresa para evitar que esta gire sobre el árbol. Es decir, ustedes no sé si logran ver este recuadro que está aquí, que voy a encerrar en un círculo, este recuadro rojo. Dentro de este recuadro rojo hay un cuñero donde se coloca una cuña, valga la redundancia o valga la similitud de palabras. Esa cuña se acopla al cuñero de la fresa y evita que la fresa gire sobre el eje. Aquí en esta otra imagen que aparece en la parte inferior de nuestra lámina, inferior izquierda, describe algunas partes de nuestro árbol portafresa. Por ejemplo, tenemos el cono de acople, tenemos una fresa montada sobre este, ¿verdad? Tenemos algunos bujes o cojinetes que pueden venir en juegos, pueden servirnos para generar espacios y poder controlar así el apriete de la fresa sobre el árbol portafresas. Tenemos una contratuerca que se coloca en uno de nuestros de las piezas que sirven de cojinete para nuestro árbol, que sirven de soporte para que no se deflecte. El espaciador y los bujes mantienen a la fresa en posiciones sobre el árbol. Al montar o quitar un árbol, se debe seguir el procedimiento adecuado para conservar la precisión de la máquina. Aquí, en esta parte de cómo montar un árbol, describo los pasos o procedimientos para tal efecto. ¿Ok? Voy a borrar esto. Número 1. Nosotros debemos de limpiar el agujero cónico del husillo y el cono del árbol con el empleo de un trapo limpio. Es decir, ninguna máquina fresadora debe de tener puesto lo que es el árbol portafresas. En algunos casos se coloca algún tipo de protección al husillo para que no le entre ningún sucio o algún animal. Se debe de comprobar que no haya virutas ni rebabas en el cono de nuestro árbol y también del husillo, ya que esto evitaría el buen funcionamiento y la precisión del árbol. Debemos de introducir el extremo cónico del árbol portafresas en el agujero correspondiente del husillo. Se debe de colocar la mano derecha, tal como lo señalo ahí, en la barra de tracción. ¿Qué sería? Bueno, no es la barra de tracción, sino que es, permítanme, mano derecha, no. Aquí hay un error. Este es un error, ¿ok? La mano derecha, mejor dicho, del usuario, es decir, su mano. Esta está mal, ¿ok? Este número 4 se refiere a esta mano de aquí, ¿ok? Entonces aquí donde dice colocar la mano derecha en la barra de tracción y hacerla girar hasta entrar en la rosca del árbol portafresas, aproximadamente unos 25 milímetros. Bueno, ahí más que todo es a criterio del usuario o del operario, ¿ok? Luego se debe de ajustar con firmeza la tuerca de apriete de la barra
contra el respaldo del husillo. Es decir, ahora sí, esta parte de aquí. Voy a borrar esta. Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Okay? Repito, el paso número 5. Debe de ajustar con firmeza la tuerca de apriete de la barra contra el respaldo del husillo. Se refiere a esta parte que está señalando la flecha en color rojo. Ahora sí está bien puesta. Ahora bien, ¿cómo debemos de quitar un árbol? Un árbol portafresa. Bueno, en primer lugar debemos de quitar la fresa junto con todos los accesorios que tiene la misma, es decir, los cojinetes o los soportes del árbol portafresa, los espaciadores o bujes, entre otros. Una vez hecho eso, nosotros procedemos a aflojar la tuerca de apriete de la barra de tracción, aproximadamente 2 vueltas. Esta está ahí, ¿ok? Ahí donde la estoy señalando en este momento. Luego, con un martillo de boca suave, es decir, un martillo que no sea de acero, debemos de golpear el extremo de la barra de tracción hasta que el cono del árbol se libere. ¿Okay? Como lo está haciendo el operario en este caso. Les pido disculpas por estar utilizando las imágenes monocromáticas que se miran, pero detallan bastante bien el procedimiento. Repito el paso 3. Con un martillo de boca suave se debe de golpear el extremo de la barra de tracción hasta que el cono del árbol se libere del husillo. Luego, como el paso número 4, con una mano se debe de sostener el árbol y con la otra se debe ir desatornillando la barra de tracción de este, tal como lo observamos en esta imagen. Con cuidado debemos de quitar el árbol del husillo cónico de manera que no se dañen las conicidades de ambos. Debemos de dejar la barra de tracción en el husillo para su uso posterior. Ahora bien, ya sabemos cómo quitar un árbol portafresas y cómo montarlo. No queda más que ver cómo se debe de montar y quitar una fresa. Ustedes saben, bueno, se les explica que las fresas deben de cambiarse con frecuencia, de manera que es importante que se siga un determinado procedimiento para no dañarlas, ni tampoco dañar la máquina o el árbol. Entonces, aquí se describen los pasos para quitar la fresa. Número 1, quite la tuerca y anillos del árbol portafresas. Limpie todas las virutas y las rebabas que puedan tener cualesquiera de las superficies. Compruebe la dirección de rotación del árbol. Se debe de deslizar los anillos o bujes sobre el árbol hasta que la fresa tenga la posición deseada. Se debe de sostener la fresa con un paño y se debe de deslizar hasta su posición sobre el árbol, ajustándola con una cuña. Como paso número 6, nosotros debemos de colocar el soporte del árbol en su posición y debemos de tener el cuidado de que quede sobre un buje cojinete del árbol. El buje cojinete es ese que estoy señalando. Como paso número 7, se debe de poner más espaciadores dejando lugar para la tuerca del árbol. Debemos de apretar la tuerca con la mano. Luego debemos de fijar el brazo superior en su posición. Debemos de apretar con firmeza la tuerca del árbol utilizando una llave. Luego debemos de lubricar los bujes o mejor dicho, los cojinetes que se encuentren en el soporte del árbol. Perdón.
Debemos de asegurarnos también de que el árbol y su soporte libran el trabajo, tal como se señala el paso 11 con la flecha en color rojo. ¿Ok? Ahí libran el trabajo. Ahora, ¿cómo debemos de quitar una fresa? Bueno, se hace el procedimiento siguiente. Debemos de primero asegurarnos de que el soporte del árbol portafresa se encuentra en su posición y sosteniendo al árbol a la altura de un buje cojinete antes de aplicar una llave a la tuerca del árbol. Con ello se evitará que éste se pandee. ¿Cómo se observa en este caso? O paso número 2, debemos de quitar todas las virutas del árbol y de la fresa. Debemos de aflojar la tuerca del árbol con una llave. Debemos de aflojar el soporte del árbol y quitarlo del brazo superior. Debemos de quitar la tuerca, espaciadores y la misma fresa, colocándolos sobre una tabla, tal como se observa en la figura 13-16, y no sobre la mesa. Luego debemos de limpiar la superficie del espaciador y de la tuerca y colocarlos nuevamente en el árbol. No se deben de apretar la tuerca del árbol con llave. Debemos de guardar la fresa en lugares adecuados y ese sería el procedimiento para quitar una fresa. Como ustedes observarán, hemos hecho o hemos descrito, o mejor dicho, les he mostrado los pasos a seguir meramente técnicos, ¿verdad? Son pasos meramente técnicos que deben de seguir eh, para montar un árbol portafresas, para quitar el árbol portafresas, para montar una fresa y para quitar una fresa. Ahora bien, miremos uno de los accesorios más utilizados en lo que es la máquina fresadora, que es el cabezal divisor. Este es un dispositivo empleado para dividir la circunferencia de una pieza en cualquier número de partes iguales. Obviamente ustedes ya han estudiado esta parte con la ingeniera. Y también nos sirve para sujetar esta en la posición exigida mientras se hacen los cortes. Las partes esenciales del cabezal divisorio o del cabezal divisor son el tornillo sin fin, son el tornillo sin fin y su engrane, la manivela divisora, los platos divisores y los brazos del sector, tal como lo describe esta imagen de aquí. Vamos a ver si me permite marcarlo. Aquí estoy señalando algunas partes de lo que es el cabezal divisor. Tenemos el brazo del sector, la clavija divisora, el husillo del cabezal divisor, la rueda del tornillo sin fin, la rosca del árbol del tornillo sin fin, entre otros. El cabezal divisorio consta de una rueda de tornillo sin fin con 40 dientes. Está unida al husillo del cabezal divisor y encastrada en un tornillo sin fin de una sola rosca, que a su vez está fija en la manivela divisora. Como la rueda del tornillo sin fin tiene 40 dientes, una vuelta completa de la manivela divisora hará que el husillo gire solo 1 a 40 partes de la vuelta. Es decir, solo giraría, veamos, 1 sobre 40. Podríamos decir que solo giraría menos de una cuarta parte del giro. Bueno, por lo tanto, 40 vueltas de la manivela harán que el husillo dé una vuelta completa, teniendo así una razón de 40 a 1. La pieza puede dividirse en forma simple o directa. La fórmula para calcular el número de vueltas para la división simple es 40 sobre el número de divisiones que deseamos cortar.
esto nos dará el número de vueltas de la manivela divisora. Por ejemplo, supongamos que queremos cortar 4 caras. Debemos de dividir nuestro cabezal en 4 divisiones. Entonces, 40 entre 4 nos da igual a 10, lo que significa que tenemos que dar 10 vueltas completas de la manivela divisora para cortar 4 caras. Si se necesita cortar un escariador con 8 estrías igualmente espaciadas, la división sería 40 entre 8 es igual a 5 vueltas completas. Para 6 divisiones se tendría 40 entre 6 igual a 6 con 2/3 de vuelta. He aquí un detalle. Las 6 vueltas se dan con facilidad, pero ¿qué pasa con los 2/3 de vuelta? Los 2/3 de vuelta hacen necesario el uso del plato divisor y de los brazos del sector. Y bueno, ¿qué es el plato divisor? Pues el plato divisor es una placa circular que tiene una serie de círculos agujerados. Perdón, una serie de círculos de agujeros. Cada uno de estos círculos contiene un número diferente de agujeros igualmente espaciados, en los que puede entrar la clavija de la manivela divisora. El plato y la manivela divisora se emplean junto con los brazos de sector, lo que elimina la necesidad de contar con un número dado de agujeros cada vez que se divide la pieza. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un disco de agujeros recambiables, dice aquí. El primer disco de agujeros nos dice que va de 15, 16, 17 hasta 20 agujeros. Es decir, la primera circunferencia podría ser entonces de 15 a 20 agujeros. ¿Ok? Y se va dando así, la tercera circunferencia hasta llegar al centro. El disco de agujeros número 2 tiene una serie de circunferencias con círculos, o con agujeros, mejor dicho, de 21 a 33. Y así sucesivamente hay una gran cantidad de platos. Aquí tenemos un plato junto con la manivela divisora y los brazos de sector. Esto nos sirve básicamente, digamos, que si quisiéramos, por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, no, vamos aquí. Supongamos que vamos a trabajar con el anillo o con la circunferencia más pequeña. Aquí tenemos un agujero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agujeros. 9 agujeros, ¿ok? Estos brazos de sector se fijan de tal manera de que cuando nosotros posicionamos este dispositivo aquí, lo posicionamos en este agujero de aquí, no perdamos, no nos tomemos o no tengamos la dificultad de estar contando esta cantidad de agujeros a cada momento que giremos la manivela, sino que simple y sencillamente con girar estos brazos o tijera, con girar estos brazos, nosotros ya tenemos la medida que deseamos. ¿Ok? En este caso, solo le falta moverlo hacia acá, suponiendo que se va a girar en este sentido. El brazo del sector se giraría aquí. Y bueno, ya tenemos el agujero predestinado a donde vamos a introducir esta palanca. Entonces, para los 2/3 de vuelta, debemos de elegir cualquier círculo con un número de agujeros que sea divisible entre 3. Como por ejemplo, 24 de la tabla 13.3. Acuérdense, ya vimos que aquí tenemos varios platos. El plato número 1 tiene circunferencias que poseen agujeros, un número de agujeros de entre 15 a 20. Este plato no nos sirve. ¿O sí nos sirve? No, no nos sirve.
Y aquí hay otra serie de platos. En esta columna de la izquierda no nos sirven ninguno de los platos. O quizás sí. En la columna de la derecha tenemos platos estándar Cincinnati. Uno de los platos tiene circunferencias con agujeros de 24, otra de 25 y así sucesivamente hasta llegar a 43. Observen este punto de aquí. Si nosotros dividimos entonces si nosotros dividimos lo que es 24 sobre 3, ¿cuánto nos da? Nos da 8, ¿verdad? 24 entre 3, 8. Y esto al multiplicarlo por el numerador de la fracción que nos dio anteriormente, nos da igual a 16 agujeros. Entonces debemos de contar 16 agujeros en un círculo de 24 agujeros para cortar la cantidad de caras que nos pedía el problema anterior. Por consiguiente, para las 6 divisiones, tomamos entonces 6 vueltas completas más 16 agujeros en un círculo de 24 para ir ¿cómo se llama? Maquinando las caras o mecanizando las caras. Bien. Ya casi terminamos. En este apartado de aquí, nosotros debemos de analizar cómo debemos de colocar los brazos del sector. Número 1. Para llevar a cabo el ejemplo de las 6 vueltas y 16 agujeros en un círculo de 24 agujeros, nosotros debemos de apoyar el borde biselado de uno de los brazos, este que estoy señalando, contra la clavija de la manivela divisora, por lo común en el agujero superior. A continuación, nosotros contamos 16 agujeros sobre el círculo de 24 agujeros, sin incluir el agujero en el que se encastró la clavija de la manivela divisora. Vamos a ver, ¿dónde está mi puntero? Bien, aquí estamos, pues, supuestamente estamos en el círculo de 24 agujeros, ¿ok? Aquí contaremos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 agujeros. Recuerden que tenemos que tener 16 agujeros, ¿verdad? Pero como la clavija divisora ya está en 1, ese ya se tomó en consideración. Entonces, ahí es mi 16º agujero. ¿Ok? Una vez hecho este paso, debemos de mover el otro brazo del sector precisamente más allá del 16º agujero. Y debemos de apretar los tornillos prisioneros. Que es este de aquí. Una vez que se ha realizado el primer corte y se ha regresado la fresa para el siguiente corte, debemos de extraer la clavija de la manivela divisora de 6 vueltas. Es decir, usted tiene que dar 6 vueltas completas en el sentido del movimiento de las manecillas de reloj, más los 16 agujeros que se encuentran entre los brazos del sector. Perdón. Debemos de detener entre los dos últimos agujeros y después ir golpeando ligeramente las manivelas o las tijeras o los brazos del sector, ¿verdad? Hasta dejarlo cerca hasta dejar la manivela, perdón. No, este paso 4 se refiere a la manivela, perdón. Dice aquí que debemos de detenernos entre los dos últimos agujeros y golpear ligeramente la manivela divisora y dejar que la clavija se encastre en su lugar, ¿ok? Es decir, que no debemos, si ustedes se pasan de los 16 agujeros de este ejemplo y intentan regresar la palanca, usted ya ha terminado, bueno, va a generar un grave error en la mecanización de las caras. Y esto sucede cuando se realizan engranajes.
Cuando se realizan engranes y usted se ha pasado de la cantidad de agujeros donde debería de clavar la clavija, valga la redundancia, no puede regresarlos, no puede simple y sencillamente regresarlos, porque generaría un grave error, sino que debería de regresar toda la vuelta y volver a dar la vuelta que corresponde, ¿ok? De la manivela, y hacerlo con mayor cuidado. Se debe de mover los brazos de sector, ahora sí son los brazos, hasta hacer contacto contra la clavija, con el objeto de que estén listos para la siguiente división. Nota, si se mueve la clavija más allá del agujero requerido, se tendrá un error en el espaciamiento, a menos que se regrese por lo menos una media vuelta a fin de eliminar el agujero entre las roscas y después se regresa la clavija al agujero apropiado. ¿Ok? Hemos girado lo que son los brazos del sector y hemos posicionado para hacer un nuevo corte ya. Esto sería todo por parte de la máquina fresadora que estábamos estudiando. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Y en qué consistirá este laboratorio? Este último laboratorio consistirá básicamente en hacer un informe, el cual va a hablar sobre lo que es la máquina fresadora y todo lo que nosotros hemos estado viendo en esta presentación que les acabo de dar. Como última práctica, también en el informe yo les voy a pedir que me hagan un ejercicio tal como lo hemos visto, un ejercicio similar al que vimos en esta presentación que acabo de darles. Es bastante sencillo en realidad. Entonces, de la presentación que les acabo de dar, ustedes van a realizar su informe. Ahí voy a pedir, es un breve informe, no es meramente un informe, como les digo, que va a llevar una introducción o que va a llevar objetivos y cosas así. Mi objetivo es que ustedes vuelvan ¿cómo se llama? A repetir de manera manuscrita los pasos que se deben de seguir, ya sea para el montaje o el desmontaje de un árbol, el montaje o el desmontaje de una fresa, en qué consiste el cabezal divisor, para qué no nos sirve, cosas así, ¿ok? Entonces yo me encargaré de subirles al campus virtual las directrices que quiero que sigan para realizar dicho informe. El informe que les voy a pedir no va a ser bastante extenso, obviamente es un informe manuscrito. Lo que me interesa es que ustedes reproduzcan nada más los pasos que se deben de ir siguiendo. Solo eso me interesa. Por lo menos que se le queden un poco esos pasos para montar y desmontar cosas. Y un breve ejercicio del cabezal divisor nada más. Eso sería todo el informe. Y el único informe que ustedes no van a hacer manuscrito es el informe de Virtual Machine. Ese nada más realizan ¿cómo se llama? El ensayo, realizan la práctica. Ya saben cómo hacer el informe, ya saben que tienen que ponerle su nombre, el laboratorio, la universidad y todo eso, Mickey, que ya saben ustedes hacerlo, porque ya lo han hecho. Y esos dos informes serían el laboratorio prácticamente. ¿Ok? Y bueno, yo se los dejaría para el día sábado de la próxima semana. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda o pregunta, compañeros? Por los momentos no, Hilton. Bien, entonces nos quedaríamos hasta aquí y bueno, este sería su último laboratorio. Entonces,
Y no me queda más que agradecerles por su paciencia, por su amabilidad y disposición, ¿verdad?, de tiempo para recibir este taller. Las circunstancias, la verdad, nos han mantenido quietos y no es como se debe de impartir un laboratorio de máquinas y herramientas, pero se hizo de mi parte el mayor esfuerzo posible para que fuera un poco didáctico e interactivo este laboratorio con ustedes. Con ustedes, como nosotros habíamos planteado al departamento que íbamos a cambiar un poco las cosas en cuanto a los laboratorios, en presencialidad, lo que íbamos a hacer lo que yo iba a hacer con ustedes en fresas no iba a ser un engrane. Le iba a proponer a la ingeniera que nuestro proyecto iba a ser hacer una prensa en aluminio. Y bueno, no se dieron las circunstancias, lamentablemente, pero me parece que hemos dado todo lo que hemos podido dar, ¿verdad? Y hemos hecho un esfuerzo para que ustedes aprendan lo más que se pueda sobre esto del taller de máquinas, herramientas y sobre los procesos de fabricación que se pueden hacer en los mismos. Y bueno, no me queda más que agradecerles y bueno, desearles éxitos y vayan a salvar lo que haya que salvar. Conmigo ya esta sería la última reunión y serían las últimas asignaciones. Entonces, les agradezco entonces, ¿no? Nos veríamos en el transcurso del próximo año, si Dios lo permite y regresemos, ¿verdad?, a la normalidad. Gracias, Hilton, gracias. Igual. Dele, entonces Ok, nos vemos. Hilton, Entonces, muchas gracias por todo. Dele. Cheque, Hilton. Gracias. Pasen buenas noches todos. Buenas noches.